en el derecho y al revés, hoy con este tema súper valioso para mí, súper importante también para la sociedad, adolescentes en conflicto con la ley. Tenemos un invitado súper especial, un maestro en el tema de adolescentes infractores, adolescentes en conflictos con la ley, el doctor Jorge Velastegui, quien se desempeña como juez especializado de adolescentes infractores en el cantón Babahoyo. Un amigo a quien tuve la oportunidad de conocer en la carrera jurisdiccional y a quien aprecio mucho por su conocimiento y por aguantar todo este tiempo para ser juez. ¿Cómo vas, Jorge? Así es, muy buenas noches, Mónica. Yo muy feliz, muy agradecido por la invitación. Gracias por esas palabras que me das. Realmente esta es mi primera experiencia, mi primera entrevista y realmente yo estoy muy feliz de estar acá compartiendo contigo, a quien pues de paso respeto mucho por tus conocimientos y esa templanza que siempre tienes. Muchísimas gracias. Mira, justamente por este tema de lo que nosotros vivimos a diario, esta realidad social que ahora nos abunda, que todos los días vemos en las redes sociales, vemos en las noticias, amanecemos y anochecemos con la noticia de que cada vez hay más adolescentes, cada vez hay más niños también que están siendo reclutados por estas organizaciones delictivas y que se ven inmersos a temprana edad en este ambiente delictivo. ¿A dónde quiero llegar con esta entrevista? Y que sé que va a ser quizás no tan del agrado de la gente. La idea aquí es realmente informar a la ciudadanía qué es lo que sí deberíamos ver, cómo se ve, cuál es la perspectiva de esta aplicación penal para los adolescentes y finalmente quiénes no son responsables de ninguna manera. La sociedad lo que nos dice todos los días, y creo que lo debes haber escuchado tú, es deberían juzgarlos como adultos. Deberían ser sancionados como adultos. Si cometen delitos tan graves como los que cometen, entonces no tienen ningún derecho. ¿Cómo responde el derecho penal a esta problemática desde el punto de vista de ambos grupos, ¿no? Por una parte de los niños y niñas y por otra parte de los adolescentes. Jorge. Bien, yo creo que realmente en tiempos actuales el país en sí, la situación económica como tal, especialmente, es un factor determinante para vivir lo que estamos viviendo actualmente. De hecho, en la actualidad se está escuchando mucho, como tú lo dijiste, acerca de adolescentes que se están dedicando a cometer delitos realmente graves como asesinatos, sicariatos, homicidios, entre otros como secuestros, ¿no? Pero yo creo que este es el resultado de lo que es nuestra sociedad, de lo que está pasando en nuestra sociedad. Lamentablemente, la mejor respuesta, el mejor resultado de las autoridades, de las instituciones, especialmente de aquellos que están creando leyes, es, como tú lo has dicho, aumentar el tiempo de lo que suelen decir la pena, que en adolescentes evidentemente son las medidas socioeducativas, como una respuesta, entre comillas, a este lamentable fenómeno. Y precisamente esa no es la solución porque vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia y nuestro propio Código de la Niñez y la Adolescencia nos hace ver claramente en su primer artículo, o sea, no tenemos que buscar mucho para ver que el responsable de esto es el Estado, las instituciones y la familia, es decir, los responsables de las niñas, niños y adolescentes es el Estado, las instituciones y la familia. Entonces, cuando tú estás pidiendo el aumento del tiempo de la medida socioeducativa, específicamente el internamiento institucional, que es aquella con la que se priva totalmente de la libertad a la persona adolescente, es la respuesta al fracaso del Estado como tal. Entonces, eso es lo que lamentablemente la respuesta que se quiere dar. De hecho, he escuchado a quienes dicen ser expertos en la materia, aquellos que dicen ser criminólogos inclusive, que dicen no tanto ya en el aspecto de aumentar el tiempo de la medida socioeducativa, de esta privación de la libertad, sino incluso he escuchado que deben ser juzgados como adultos. Asimilar el poder punitivo que se aplica a los adultos para la justicia, en este caso, de adolescentes infractores. Así es. Entonces, uno se pone a pensar en que definitivamente este tipo de alegaciones no tienen un sustento alguno porque entiendo
nunca han pasado por lo que están pasando esas familias que pasan por estos procesos judiciales. Definitivamente, en este punto es importante hacer referencia a los pronunciamientos que ha tenido la Corte Constitucional del Ecuador. Han sido ya varios en materia de adolescentes, de justicia penal juvenil específicamente, que han marcado un antes y un después en nuestra legislación. Y definitivamente nos han ayudado a los operadores de justicia a marcar las pautas, a marcar la cancha para definitivamente lograr una justicia especializada. Y solo por nombrar una, la 917 CN de la Corte Constitucional del Ecuador, ya en el julio del 2019 más o menos, si no me equivoco, habla de algo muy importante, la sensibilidad. Eso es lo que debemos tener los operadores de justicia independientemente de lo que diga la sociedad. Porque si un operador de justicia va con este chip retributivo de la justicia penal de adultos, efectivamente los fines que perseguimos se van al suelo. Las personas deben entender que los adolescentes que pasan por una sala de audiencias, que pasan por un lamentable proceso judicial, digo lamentable porque a nadie de nosotros de seguro nos gustaría pasar por por tener un hijo adolescente exactamente procesado. Definitivamente esta sensibilidad a la que estoy haciendo referencia pues marca una pauta para conseguir los fines que perseguimos. Muchas veces los adolescentes, por esta inmadurez que tienen, cometen infracciones penales sin siquiera saber lo que son infracciones penales. Y no precisamente estas infracciones penales las cometen aquellos adolescentes de estratos sociales bajos. Las cometen hijos, hijas de profesores, de doctores, de abogados. Así que los adolescentes que pasan por estos procesos judiciales como tal, no es cualquier adolescente, son cualquier tipo de adolescentes. Entonces, no discrimina entre ninguna de las clases sociales. Entonces, cuidado con aquellos que dicen, juzguémoslos como adultos. Claro, cuidado, porque mañana puede ser tu hijo, exactamente, tu sobrino, tu nieto, tu hermano, tu puede nieto. ser cualquiera. Entonces, yo pienso que aquellas personas que dicen que quieren juzgar a los adolescentes como adultos, yo sé que si algún momento tienen esa lamentable situación, van a rogar, por dar un término, tener un juez, un operador de justicia especializado para conseguir los fines que perseguimos con esto. ¿Sí? Que no son fines precisamente retributivos. Es decir, le ponemos una pena, lo mandamos a la cárcel y ahí se acabó la función del Estado. Se repara a la víctima y busca la entre rehabilitación. comillas, porque muchas veces ni siquiera la víctima es reparada. Lo que le interesa al Estado en la justicia de adultos, ¿qué es? Mételo preso, mételo a la cárcel y hasta ahí llegamos. Las reparaciones es noticia de todos los días. Me olvido de la rehabilitación. Basta con que esté en la cárcel y siento que he cumplido con mi trabajo. Eso es suficiente. Entonces, yo pienso que debemos marcar esa diferencia y sobre todo considerar 3 principios fundamentales acá en la justicia penal juvenil. Especialización, interés superior y especificidad. La especialización ya desarrollado bastante por la Corte Constitucional. Interés superior, es decir, esa decisión que ayuda al adolescente, a las niñas y a los niños, obviamente a salvaguardar sus derechos, y la especificidad, que es un principio muy importante. Distinguir lo que es la justicia penal de adultos de lo que es la justicia juvenil, de lo que es la justicia, entre comillas, penal para adolescentes. Debemos hacer una diferenciación muy grande en ese sentido, porque el sujeto activo de la infracción efectivamente es una persona diferente, una persona en proceso de maduración, una persona en proceso de crecimiento. De desarrollo. Exactamente. A ver, para quienes... yo les decía, te decía incluso a ti que me vivo peleando en las redes sociales, me vivo peleando en los canales de Twitter, porque se suele confundir el uso de las palabras. Primero que todo el mundo dice, son menores de edad. Entonces yo digo, a ver, vamos aclarando. El término no es menores de edad. Vamos a distinguir niños, niñas y adolescentes. ¿Hasta qué rango de edad yo soy niño o niña? Hasta que no he cumplido 12 años de edad. Es decir,
desde que veo la luz del sol apenas nazco hasta que tengo 11 años, 11 meses y 29 días, sigo siendo un niño. Y luego, cuando cumplo 12 años y hasta que no he cumplido los 18 años, soy un adolescente. Entonces, el día que yo cumplo 18 años y digo, me puedo ir de la casa, dejé de ser adolescente y me convertí en adulto. Y hay algo que siempre yo enfatizo en mis clases y creo que también, bueno, pues creo que me imagino que a través de la justicia juvenil lo has podido ver. La gente no comprende que dentro de este aspecto, de estos parámetros de edad, la misma ley, el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia ha establecido que hay personas que son absolutamente inimputables. Y entonces, en ese caso, los niños y niñas, las personas que no han cumplido 12 años, no pueden ser sujetos de ningún tipo de procesamiento, enjuiciamiento o responsabilidad penal. Hagan lo que hagan. Y luego, la gente también dice, sí, pero es que no les hacen nada a los adolescentes. Y no, sí. A partir de los 12 años y hasta que no cumplen 18 años, están sujetos a esta responsabilidad penal, si fuera el caso, pero a través de una justicia especializada, que como bien lo has dicho tú, no persigue ya el fin de la rehabilitación, el fin de la retribución que tiene la justicia penal de adultos, sino básicamente el tema de brindarle a este adolescente que está en conflicto con la ley las medidas necesarias de educación para que no sea en el futuro un adulto infractor, un adulto en conflicto con la ley. ¿Es correcto? Exactamente. De hecho, nuestra legislación hace una diferenciación bastante importante, porque si tú te vas a la madre, como digo yo, de las leyes, por darle un término, ¿no? Que es la Convención de los Derechos del Niño, la Convención te establece como niño a la persona desde 0 hasta los 18 años. Entonces, acá nuestra legislación hace esa diferenciación y establece una inimputabilidad absoluta y una inimputabilidad relativa. Es decir, acá el Código de la Niñez te dice, a ver, el niño, como tú ya lo has dicho, 0 hasta antes de los 12 años y adolescente desde los 12 hasta antes de los 18 años. Eso está clarísimo. Y esa diferenciación es importante. ¿Por qué? Porque a partir precisamente de la expedición de la Convención de los Derechos del Niño, al niño, a la niña y al adolescente le dejamos ver como un objeto de protección. ¿Sí? Lo que se conocía como esta doctrina de situación irregular. Lo veíamos como un objeto. Incluso en tiempos pasados lo veíamos como un animalito a los niños y a los adolescentes. Hoy no, ya esta cuestión ha cambiado a una doctrina de protección integral. El hecho de concebir al adolescente, a los niños como sujetos de derecho. Si somos o si son sujetos de derecho, evidentemente son sujetos de responsabilidad. Responden por las infracciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, específicamente de nuestro país, o en la ley penal de forma general, por las infracciones, por los delitos, las contravenciones que están establecidos en la norma penal. Y efectivamente, esta inimputabilidad relativa tiende específicamente a que por el cometimiento de estas infracciones no le vas a poner una pena, específicamente una pena privativa de libertad, sino una medida socioeducativa. ¿Por qué? El sujeto activo de la infracción evidentemente es diferente. Proceso de desarrollo, proceso madurativo, y es lo que estamos hablando. Incluso existen pronunciamientos sumamente importantes como la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño, es decir, aquellas grandes ligas, diría yo, de los conocedores de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, hacen referencia inclusive a cuestiones ya un poco criminológicas en cuanto a que el adolescente, la época de la adolescencia incluso, hay una parte del cerebro, el córtex prefrontal, si no me equivoco, que es el encargado de establecer o de dirigir nuestras decisiones. Y eso es una parte del cerebro que está en desarrollo, está desarrollándose. Incluso esta observación general número 24 del comité te habla inclusive de eso, de este proceso de desarrollo inclusive físico y psicológico. Por eso te dice que esta etapa de la vida es de vulnerabilidad. Porque precisamente muchas veces los adolescentes tienen estos conflictos consigo mismo dentro de sí, más allá de los conflictos que pueda haber en su familia, en la sociedad y de lo que estamos hablando pues
en este momento. Esta es la pequeña diferenciación en nuestra legislación ecuatoriana, que es bastante importante para diferenciar entre lo uno y lo otro. Efectivamente, en el caso de los niños, 0 hasta antes de los 12 años, efectivamente son absolutamente inimputables. Es decir, que si cometen un delito, o una contravención, cualquier tipo de infracción penal, ellos tienen que ser entregados a sus padres, en las palabras textuales del Código de la Niñez y la Adolescencia, salvaguardando o dejando también la posibilidad de dictar alguna medida de protección, ya dependiendo de la condición misma en la que el niño esté ahí. Claro, porque ahí también hay personas que dicen, bueno, a ver, si un niño o niña, porque no son solo los varones, ¿no? Si un niño o niña comete una infracción y no es sujeto de una responsabilidad penal, y a lo mejor está en un ambiente delictivo, está en un ambiente donde no hay control, donde no hay un padre y una madre que sean un reflejo de autoridad, que sean padres que controlen el desarrollo de ese niño. Y lo vas y como no le puedes hacer nada, entonces lo dejas en el mismo hogar, ese niño va a seguir en esa vida, va a seguir cometiendo este tipo de conductas, se va a convertir en un adolescente en conflicto con la ley y si no haces nada, muy probablemente en un adulto en conflicto con la ley. Entonces es importante también recalcarle a las personas que si bien no son sujetos de responsabilidad penal y sus padres, por lo que ellos hagan, tampoco van a ser sujetos de una responsabilidad penal, si pudiera haber una responsabilidad civil en caso de que sea reparable económicamente cualquier tipo de daño. Y finalmente también la oportunidad o la garantía de que se puede accionar en la vía judicial el hecho de sacar a este niño de ese espacio de vulnerabilidad o donde no se le está coadyuvando, no se le está dando las garantías para su correcto desarrollo y evitar así que esa persona o que ese niño se convierta posiblemente en un adolescente infractor. Luego, la gente, ¿qué es lo que nos dice también? ¿Cómo aprendemos a identificar? Porque claro, mira, yo pienso que cuando los adolescentes robaban, rompían ventanas, rompían carros, chocaban carros, se estrellaban sin licencia, a la gente no le parecía tan mal el tema de la justicia penal juvenil. Pero ahora que vemos sicariato, asesinatos, hay este caso de este famoso adolescente que mató a un policía en Esmeraldas. Y entonces el grito de la sociedad es, ¿qué pasó? Y entonces la respuesta que quienes estudiamos esto y que queremos hacer que la gente comprenda la realidad es ¿dónde estuvo el error? Y en este caso, por ejemplo, yo siempre me pregunto, si usted tiene un adolescente deambulando en las noches, 12 de la noche, a mí lo que me resulta preguntar es ¿dónde están los padres? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está el papá? ¿Quién cuida a este adolescente? Entonces luego también la gente te dice, por ejemplo, ok, ves tantos niños en la calle, ves tantos adolescentes en la calle limpiando parabrisas. ¿Por qué el Estado no hace nada? Porque simplemente pasamos la página, nos tapamos los ojos y solo cuando el problema se desencadena en un tema ya de conflictos penales o en conflictos con el Estado por el tema del cometimiento de infracciones, entonces ahí sí decimos, métanlos a la cárcel, que se vayan a internamiento preventivo, que no salgan. ¿Cómo responderías tú a eso? Es precisamente lo que había dicho al inicio. Cuando pedimos eso, cuando las autoridades de todo tipo solicitan el aumento del tiempo, vamos a hablar ya en términos técnicos de la medida socioeducativa, cuando solicitan que se los juzgue como adultos, recalco nuevamente, ese es el error del Estado. Justamente en algunas exposiciones que he tenido en eventos académicos, en algunas de las diapositivas que yo ponía ahí, ¿no? Ponía comentarios de diferentes personajes, sin decir nombres, obviamente relacionados con la política y con lo que tiene que ver las diferentes funciones del Estado, que hacían diferentes comentarios como los que se está planteando el día de hoy, ¿no? Que se aumenten las penas, en palabras textuales de estos reportajes periodísticos, que deben ser juzgados como adultos. ¿Has leído cuando ponen que no están sujetos a ninguna responsabilidad? Por supuesto, hay de todo, ¿no? De todo. De hecho, es bastante fuertes los comentarios que se ponen acerca de los adolescentes. Pero hay una particularidad, que este tipo de comentarios datan del año 2013 y del año 2014. Con las reformas al Código Orgánico Integral Penal,
¿qué es lo que pasó? El tiempo del internamiento institucional pasó de un máximo de 4 años a lo que tenemos hoy, 8 años. Mi pregunta es, ¿ha cambiado algo? No. ¿Seguimos hablando de lo mismo? Sí, ¿verdad? Hoy prácticamente se repiten los mismos comentarios que se repetían hace 9 u 8 años aproximadamente. Entonces nos damos cuenta una vez más que el aumento del tiempo, de la privación de la libertad, que es lo que quieren algunas personas, o aquel deseo de juzgarlos como adultos, no es la respuesta. No la respuesta disminuye, efectivamente no cesa. es otra. La respuesta son aquellas políticas públicas, aquellas políticas de prevención, la educación. Eso es lo que las personas no entienden. A lo mejor dar el presupuesto suficiente para atender este proceso educativo, este proceso de la familia como tal, de formación de los niños, efectivamente sí, bien puede ser a largo plazo, pero tenemos que empezar ya. Claro, porque si no es a largo plazo, es nunca. Efectivamente, solo por poner un ejemplo, si esto hubiésemos hecho hace 9 años, no tuviéramos la criminalidad que tenemos hoy en día. Las condiciones serían diferentes y no estaríamos buscando nuevamente el pretexto de aumentar el tiempo, porque eso no sirve. Mira, eso es súper importante porque es algo que la gente tampoco no conoce. Yo también siempre lo digo. El aumento de las penas, el agravamiento de las penas no garantiza y no ha demostrado en ningún lado que haga cesar la conducta. Yo siempre salgo a colación. Delito de robo. Se penaba con de 1 a 3 años, de 3 a 5, de 5 a 7. ¿Han dejado de robar? No. El homicidio y el asesinato era una pena máxima de 22 años. Hoy día podemos llegar hasta los 26, 34 años con agravantes. ¿La gente ha dejado de matar? No, esa no va a ser la respuesta nunca. Y lastimosamente, como bien lo indicas, estas personas que piden o aspiran el juzgamiento como adultos de los adolescentes, el agravamiento de las penas, y hay quienes te digo, porque lo leí en algún momento y me tocó ahí lanzar mi tweet, es que no les hacen nada. Y yo digo, decir que no les hacen nada es un desconocimiento total, porque desconocen que tenemos justicia especializada juvenil, desconocen que tenemos unidades especializadas en adolescentes infractores, que tenemos jueces adolescentes infractores. Si no se hiciera nada, ¿quién los juzga? Porque hay centros de internamiento para adolescentes. Y ojo, no es que están escondidos, los tenemos a la vista en muchas ocasiones. Entonces, el desconocimiento hace que la gente hable y que reclame cosas que efectivamente pues no van a solucionar el problema ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. ¿Cuáles son, Jorge, las principales diferencias en cuanto a tiempos y procedimientos en la justicia de adolescentes infractores? Bien. Con el sistema penal de adultos. Nuevamente me voy a remitir a la Convención de los Derechos del Niño. En el artículo 42 te establece las garantías procesales de aquellas personas adolescentes de quien se alega o acusa la participación en una infracción penal. Una de las características precisamente de este procedimiento es la celeridad. Y si bien lamentablemente el Código de la Niñez actual es bastante pequeño, diría yo, en cuanto a la responsabilidad penal de la persona adolescente, lo que te dice lamentablemente el Código de la Niñez es que no hay más allá de 100, 120 artículos entre el libro cuarto y quinto, y lo que te dice es más o menos que en la instrucción fiscal te remitas al COIP. Por ahí, la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, tienes las mismas reglas del COIP. Es decir, estamos con una legislación que prácticamente te remite al Código Orgánico Integral Penal. Es decir, al Código de los Adultos. Desde ahí empezamos mal. Por eso, siempre me gusta a mí explicar o traer a colación la normativa internacional. La Convención de los Derechos del Niño efectivamente te dice que estos procesos deben ser en menor tiempo. De hecho, nuevamente mencionando a la Corte Constitucional del Ecuador con otra sentencia de suma importancia, la 207-JH, que habla precisamente del internamiento preventivo, aparte de hablarte de esta medida cautelar de orden personal, te habla de los tiempos que se tienen que manejar en este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque lo que queremos acá es ver qué pasó.
Sí, las finalidades, nos vamos al 309 del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué te dice? Si además de determinar materialidad y responsabilidad, tienes que ver qué hay atrás del adolescente, qué hay atrás de su familia, para de acuerdo a eso imponer una medida socioeducativa adecuada. ¿Y para qué? Para que el adolescente respete el derecho de los demás y lo podamos reintegrar a la sociedad. Eso te dice más o menos textual el artículo 309. Que recupere el respeto por las normas. Exactamente, pero esa puesta en contacto del adolescente, obviamente si es que es responsable, ¿no? Si es que no es responsable, no va por ahí. Entonces, ¿qué es lo que te dice? En el menor tiempo posible tenemos que ponerle en contacto con esa medida socioeducativa. Ya cuando transcurre el tiempo, los defectos de la medida socioeducativa definitivamente se pierden. De hecho, hay otra sentencia, no recuerdo el número como tal, pero te habla acerca que inclusive la prescripción de delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes víctimas, obviamente, no va en materia de adolescentes infractores. Precisamente, respondiendo a tu pregunta, es por estos fines, por esta rapidez que necesitamos en este tipo de procedimientos que prácticamente se reducen en relación con la justicia de adultos, vamos a decirlo, a la mitad, ¿no? Tenemos una instrucción fiscal. En la flagrancia, el tiempo es, cuando son delitos flagrantes, perdón, el tiempo es del mismo, 30 días. En instrucción fiscal ya por la vía ordinaria es 45 días y pues ahí nos vamos manejando más o menos con los tiempos similares a lo establecido en la justicia de adultos. Pero no es la gran diferencia, ¿sí? Pero eso sí, se debe poner de relieve cuando está de por medio una medida cautelar de orden personal. Cuando ya está privado de la libertad desde que se lo está investigando. Internamiento preventivo, lo que se asemeja a la prisión preventiva. La Corte te dice, tienes 90 días para dictar una sentencia. Cumplidos los 90 días, si no tiene sentencia condenatoria, el adolescente sale con o sin orden judicial. Es decir, la Corte te ha dicho... Ahí hay que aclarar que, por ejemplo, en el caso de los adultos, la prisión preventiva no puede durar más de un año. Entonces, acá estamos hablando de 90 días, son 3 meses que tienes para volar y resolver. Ahora, ¿qué tan cierto es que el CAI, que es el lugar que custodia a los adolescentes que están en internamiento preventivo, hace esto de sacarlos si se cumplieron los 90 días? Tiene que dejarlo en libertad porque la responsabilidad puede de la privación de libertad. Exactamente, es dentro del ámbito penal inclusive. De hecho, lo cumplen. Precisamente voy a eso. Contigo lo cumplen. O sea, en lo que la experiencia que tú tienes lo cumplen. Obviamente, los adolescentes tienen que salir con o sin orden judicial, bajo responsabilidad del coordinador del Centro de Adolescentes Infractores. Sale porque sale, la Corte lo ha dicho. Esto es una presión para el juzgador de adolescentes infractores. Bueno, en tu caso porque tú eres juez de adolescentes infractores, pero quienes no son jueces de adolescentes infractores y que les toca ver esta materia, muchas veces son los jueces de familia. Exactamente. Entonces, esta advertencia de que si lo tienes en internamiento preventivo es 90 días, pase lo que pase. Exactamente. De hecho, a eso vamos con el principio de celeridad. La Corte te ha dicho, a ver, operador de justicia, si lo quieres sentenciar, tienes 90 días. Pasado los 90 días, lo siento, el adolescente tiene que salir con o sin orden judicial. Es decir, te marca un lapso de tiempo para que por lo menos dicte sentencia. Okay. Y obviamente alguna vez luego también... viene la apelación y todo así yo alguna vez hice, echando números, como dice, botando números del lapso de tiempo de instrucción fiscal, cuánto dura más o menos, el tiempo que tienes que convocar a audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el juicio, la apelación. Te das cuenta que no te alcanza el tiempo. No te alcanzan los 90 días. Obviamente se pasa, ¿no? Esto sin descartar que se presente casación. Incidente, exactamente. Exacto. Entonces pero yo pienso que 90 días es un tiempo prudencial como que para tener una sentencia. Que eso es lo que ha dicho la Corte, que la inmediación va precisamente en eso, en asegurar a la persona adolescente que llegue a juicio y se le dicte sentencia. Exactamente. Cualquiera que ésta sea. Así es. Ahora, ¿cuáles son estas respuestas alternativas que no son solamente en este caso la medida socioeducativa de privación ya del adolescente? ¿Cómo puede nomás terminar el procedimiento de adolescentes infractores? Ya, precisamente este proceso, al ser distinto, al ser especializado, lo que tiende es a sacarlo al adolescente del proceso. Es decir, eso es lo que... No le interesa. La finalidad del procedimiento no es verlo en la cárcel. De hecho, siempre traigo o siempre menciono lo que decía el maestro, el doctor Jorge Sablada Vaquerizo,
él, bueno, estaba un poco de acuerdo en sí con esta justicia tutelar, ¿no? Él decía que los adolescentes no necesitan jueces, no necesitan fiscales, no necesitan operadores de justicia, decía él. O sea, no me estoy inventando, estoy citándolo a él. Él decía que lo que necesitan son psicólogos, trabajadores sociales, porque vamos a lo mismo, ¿no? Son personas que están en desarrollo, en formación. Y él decía algo muy importante. ¿Qué puedes obtener de un adolescente en una audiencia de juicio? Ves los alegatos de las partes, ves las peleas de los abogados, ves las declaraciones de testigos. Y el doctor se pregunta, ¿acaso esto le va a servir al adolescente para reintegrarse a la sociedad? Y la respuesta que él daba es, no, lo único que vas a conseguir es un mal recuerdo para toda su vida. Claro. Efectivamente, y a eso vamos con la desjudicialización, pues, ¿no? Y la Corte también en sentencia 917 CN nos dice eso. No solamente la obligación del juez, eso tiene que empezar desde antes, incluso desde fases preprocesales. Y nos dice que el fiscal, los defensores públicos y los jueces evidentemente deben tomar como primer punto de partida la desjudicialización. Es decir, sácalo al adolescente del proceso con la imposición de formas de terminación anticipada del mismo, como son, por ejemplo, la mediación, la conciliación, remisión, la suspensión del proceso a prueba, para que redireccionarle al adolescente que muchas veces, como digo, comete ciertas infracciones por desconocimiento. Me pasa mucho que la gente preguntaba a mis alumnos, si yo cometo un delito el día que tengo 17 años, 11 meses y 29 días, ¿es verdad que me pasan a la cárcel de los adultos? Totalmente falso. Sí, no, eso no es permitido. Como tú, si cometiste el delito en el periodo en que eras adolescente, te mantienes en tu justicia especializada. Estás amparado por el Código de la Niñez y la Adolescencia y las garantías y derechos, obviamente, que contempla no solamente el Código de la Niñez y la Adolescencia, sino la doctrina de protección integral que todo es este cuerpo jurídico, este corpus juris, compuesto por los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Te han tocado casos en los que no sabes la edad del adolescente? O sea, no sabes si estás ante un adolescente, un adulto o un niño. Realmente hasta la presente fecha lo que sí me ocurre es que no presentan el documento de identificación, ¿no? Eso es obligatorio y eso debes tener mucho cuidado, porque aparentemente el Código de la Niñez y Adolescencia te dice, a ver, antes de la primera audiencia debes comprobar la edad de la persona. Y obviamente cuando no te presentan el documento, lo que tú tienes que hacer es aplicar la duda, ¿no? La presunción de minoría, o sea, de que si crees que es adolescente y no te prueban, entonces es niño. Si creen que es adulto y no te prueban, entonces es adolescente. Exactamente. Muy pocas veces me ha pasado, pero pienso que es una circunstancia que los operadores de justicia comprueban. Todos deben hacerlo. De hecho, es la primera vez que me cuando llega los pedidos de formulación de cargo ordinarios. Tienen que acreditarte. Inclusive, bueno, en flagrancias es un poco más fácil en el sentido de que te traen el parte policial, te traen los datos de la Policía Nacional, muchas veces la familia te trae la documentación, pero igual, o sea, eso no obsta para que no compruebes tú desde antes de la audiencia, porque puede ser, muchas veces ha ocurrido que es adulto y luego toca enviarlo exacto. Entonces tú te curas en sano desde el inicio. Y en los procedimientos ordinarios, ¿qué es lo que haces? A ver, señor fiscal, ¿cuándo fue el hecho? La fecha, deme la fecha del hecho. Y te presentan de igual forma, ahí sí ya en procedimientos ordinarios te presentan un documento público, ¿no? Hace sentar razón a la actuaria de la judicatura. ¿Qué edad habría tenido a la fecha del cometimiento de la infracción? Te curas en sano. Y ahí, bueno, como tú lo has dicho, se aplica la duda, la presunción de edad, en el caso de que no se tenga el documento público, pero ya luego de una investigación que ha afectado a la fiscalía, es decir, en una investigación previa, ya prácticamente eso es como que se subsana. Las cuestiones que se pueden presentar el problema son generalmente en flagrancias, pero igual tienes los medios para aplicar esta presunción de edad. También es importante sacar a relucir dos características de estos procesos penales adolescentes. Primero, que son
privados. Es decir, nadie más que no sea el adolescente, su representante, el juez, el fiscal y el abogado pueden estar presentes en la audiencia y saber lo que pasa en la audiencia. Quizás hasta por eso pues no tenemos pues tanto conocimiento, tanta empatía con el proceso. Y la otra súper importante que también se quejan, ¿por qué no aparecen los procesos? ¿Por qué no les aparecen los antecedentes penales de que tuvieron antecedentes de adolescentes? La respuesta está en el código. Por supuesto, el artículo 317 es clarísimo, ¿no? Garantía de reserva. Estamos protegiéndolo precisamente porque este error que pudo haber cometido puede ser un detonante en que muchas veces, por ejemplo, en el colegio, como ocurre, incluso por más reservado que sea, tú llegas a adolescentes con pericias psicológicas en las que definitivamente están con problemas de depresión, a veces tienen problemas ya más graves como que quieren suicidarse porque en el colegio, por ejemplo, inmersos. Le dijeron, perdón la palabra, violador o asesino, o les ponen apodos o les empiezan a hacer bullying. Por eso la importancia de la garantía de la reserva. Estás con una persona en formación. Un tipo de estos procesos te puede arruinar la vida. No solamente al adolescente, a toda la familia. Entonces, el 317 te habla de la garantía de reserva, te habla a quiénes deben estar en la audiencia, a quiénes puede autorizar el juez para que estén dentro de la audiencia. De hecho, generalmente a veces concurre algún tío, la abuelita, el abuelito, y se le pregunta al adolescente, ¿deseas que esté presente acá él? Sí. Ingresa y se hace la advertencia del caso de la garantía, e inclusive no cumplirla amerita una infracción penal. Si no me equivoco, el artículo 180-3 del Código Orgánico Integral Penal tipifica como infracción penal difundir este tipo de información de los adolescentes. De hecho, ya cuando el proceso se termina por cualquiera que sea de las formas de determinación anticipada o a su vez con sentencia que declara la responsabilidad absolutoria, el artículo en referencia te hace mención a que tienes que quemar el expediente. Quemarlo. En mis palabras. O sea, así. No, exactamente, deberíamos quemarlo. Se debe destruir en las palabras textuales del código. Súper interesante. Exactamente, o sea, no debe quedar registros. De hecho, hay una directriz bastante interesante de la Fiscalía. Cumple, Jorge? No, lamentablemente no. De hecho, porque esta cuestión administrativa, estas cuestiones burocráticas. Por encima del ordenamiento. De hecho, lo que deberíamos es, los operadores de justicia, cumplir con la ley. Porque, no cumplir con los protocolos exactamente, pero si te ponen una resolución, si te ponen un reglamento que te dice que tienes que hacer una lista, que tienes que hacer un acta, que tienes que oficiar al Consejo de la Judicatura y que la Judicatura tiene que contratar a la empresa y que la empresa te informará y de ahí tienes que señalar día y hora, lo que se hace es entorpecer el procedimiento y vulnerar garantías de los adolescentes. Claro, porque el nombre de ese adolescente va a pasar por todas las manos habidas y por haber. Exactamente. Entonces, he visto que prácticas bastante interesantes en otros distritos, me parece que en Quito, en la misma fiscalía, literalmente queman los expedientes. Y eso es lo que se tiene que hacer. Interesante. Exactamente. Mira, yo no tuve mucha... A ver, creo que en el tiempo que estuve como juzgadora, habré tenido unos 3 casos adolescentes, pero 2 de ellos me parecían súper chistosos, porque cuando tú hablas con un adolescente y no es este adolescente terco que se cree que se la sabe todas, entonces encuentras con un adolescente que es vulnerable y que desde eso ve a la mamá en el público y la mamá que está diciéndole que a lo que sale de la audiencia se las va a ver con ella. Yo sí notaba, sí sentía esta ausencia, esta carencia del adolescente muchas veces de llamar la atención, de que actos de pura inmadurez. Y luego tú terminabas dándole el sermón a la mamá, ¿no? Entonces le decía, señora, le voy a hacer entrega de su hijo, por favor, contrólelo, haga que cumpla las medidas, etcétera. Y se iba, ¿no? ¿Cómo tú tienes estas conversaciones con los adolescentes? ¿Has notado esos adolescentes tercos, como en la edad del burro, y esos otros que te dices de sí? Todo. Definitivamente no me puedo referir a casos en específicos por respeto a las funciones que desempeño, ¿no? Pero se ve de todo, ¿no? De hecho, a veces tienes adolescentes que por ahí tienen un poco más de 12 años y es como si estuviese un niño. Estás juzgando a un niño, o quieres juzgar a un niño, o quieren juzgarle a un niño.
y definitivamente le ves jugando con sus manos, viendo al techo, mirándose la camisa, y en definitiva muchas veces sin entender lo que está pasando. Claro, no comprende lo que está pasando. Hay otros que están asustados, otros que justamente con sus padres no saben lo que está pasando. Y ahí viene otro punto muy importante de la especialización. Habrán jueces que le hablan de la investigación previa, de la instrucción fiscal, de los elementos de convicción, del peritaje, etc. Y a la final ni el adolescente ni los padres comprenden absolutamente nada de lo que le estás hablando. Les estás hablando en chino, literalmente. Entonces ahí va la función del operador de justicia especializado. O sea, no es de hablar especialización. De utilizar la terminología adecuada para llegar. Efectivamente, incluso ha habido veces en las que precisamente estos niños que les digo yo que tienen que ir a la sala de audiencias, lamentablemente. Niños en su corazón. Exactamente, exactamente. En yo les digo niños porque los ves como lo niños. Tienes como, eso digo niños yo les digo niños porque por lo menos el físico se los ve de esa forma, en que les tienes que prácticamente hacer como ejemplos para que te entiendan de una mejor manera y al papá hablarle literalmente en español para que te entiendan. Sacar fuera estos términos jurídicos que de nada sirven. ¿Por qué? Porque hoy actualmente también estamos hablando de justicia juvenil restaurativa. La justicia juvenil restaurativa se basa en un primer punto en la confianza, luego en el seguimiento. ¿Cómo logras la confianza? Tú no tienes que ser el típico juez que llega internadito, que llega muy formal. Que guapo. De hecho, a veces con la toga. ¿Sabes lo que te dice la observación general 24 sobre aquello? Que los operadores de justicia en esta materia tienen que despojarse de su apariencia. Esa formalidad. ¿Por qué? Por la confianza que le tienes que dar al adolescente. ¿Sí? Entonces, desde un momento tienes que llenarte de confianza del adolescente en el proceso. Sí, de sus representantes legales. ¿Para qué? Para alcanzar el fin que perseguimos. Si evidentemente se aplica una forma de desjudicialización, con confianza estás dando el primer paso para que se cumpla la medida socioeducativa que piensas imponer en su momento, obviamente si es que amerita, ¿no? Y la otra es el seguimiento. Si impones la medida socioeducativa, si impones las charlas, si impones el servicio comunitario, ¿qué? Tienes que hacer, darle un seguimiento y ver qué pasó al final. Verificar que se cumpla, que no se vuelva a repetir, que no haya la incidencia. Ajá, entonces, igual, continuando con tu inquietud, los adolescentes hay de todo, ¿no? Hay adolescentes incluso que son reiterativos y en sus conductas incluso ya pasan como que a tomar cierta confianza con la unidad judicial porque ya llegan. Ya los conocen. Perdieron el miedo definitivamente. Son clientes de todos los días. De hecho, saben, a veces más que los abogados, saben qué delitos cometer. Pero vuelvo y repito, y no quiero alarmar con esto y no quiero decir propiciar la impunidad ni nada por el estilo, pero precisamente esto se comete por el descuido que existe de estos adolescentes, ¿no? Y muchas veces... Es que también la respuesta, si tú tienes un adulto que ya fue adolescente infractor, la respuesta es que el Estado se equivocó. Exactamente. A que no lograste impedir que en ese paso de adolescencia a adultez se reeduque. Y a lo que voy también es que estos casos son los excepcionales. Sí, y nuevamente volviendo a lo que tú decías antes. Precisamente estaba leyendo una revista, no voy a decir el nombre, pero hace poco, en el mes de marzo, sacó un reportaje bastante interesante de adolescentes. Y se plasman las estadísticas, ¿no? Y la gente se alarma que aumenten las penas. Hablo en términos textuales de lo que se dice en los medios de comunicación, porque, recalco, son medidas socioeducativas, ¿no? Que se los juzgue como adultos. Pero la estadística muy importante de esta revista dice que hay aproximadamente 391 adolescentes privados de su libertad. 300, vamos a redondearlo, vamos a ponerle que son 400 adolescentes. Okay. Eso no representa ni el 1% de todos los adultos que están detenidos. Privados de la libertad. Y ven al adolescente como un problema. Es decir, estamos hablando de que el Estado, la sociedad, no se puede encargar de 400 adolescentes.
Y ese es el 400 problema. adolescentes que están en conflicto con la ley. O sea, el resto está bien. O sea, imagínate, ese es el gran problema y esa Y eso causa tanta alarma. Exactamente. No digo que no se haga lo contrario. Casos ¿no? también. También yo creo que la prensa contribuye a esta mala concepción de estos casos, porque si bien es cierto, es correcto tener acceso a la información, pero también en los medios de comunicación debe haber esta sensibilización, este criterio, no solamente, que no es solo jurídico, también es un tema de derechos, o sea, de concebir que un niño o niña adolescente es un sujeto de derechos y que esas noticias que muchas veces sacan y que alarman a la sociedad, que crean este amarillismo, finalmente, al igual que con los adultos, destruye la vida, destruye el proyecto de vida de estas familias. Y yo pienso que y nuevamente vamos a lo mismo, es responsabilidad de todos. Mire, hay las reglas de Riyadh. Esas reglas deberían tenerle muy en consideración los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque te habla de la responsabilidad de los medios de comunicación cuando transmiten precisamente las noticias que tú me estás diciendo. Y compromete a los medios de comunicación ¿para qué? Para que pongan de parte también, para que este proceso de estigmatización en contra de los adolescentes pare, no se siga dando. Y de hecho hace referencia a que cómo puedes, por un lado, estigmatizar a los adolescentes y de otro lado, en un horario estelar, están dando las muñecas de la mafia o Pablo Escobar o el cartel de los sapos. Exactamente. Entonces, son cosas que están pensar viendo. En todos los programas televisivos que no contribuyen en nada a la formación de los niños, niñas y adolescentes. Exactamente. Puede estar en una casa viendo eso, los hermanos chiquitos, los hermanos de 12 años, de 13, 14 años. El mismo hecho de no respetar el tema del control parental, de la clasificación que por edades se dan en todos los streamings. O sea, dice la clasificación es 12 años y está viendo un niño de 6 años que no comprende las palabras, que no comprende las cosas. Muchísimas gracias, Jorge. Hemos terminado la parte del derecho y ahora vamos a empezar la parte del revés, porque este programa tiene esta connotación de poder presentar a la ciudadanía no solamente el aspecto jurídico, sino también sensibilizarnos también como sociedad en el hecho de que detrás de cada uno de nosotros hay seres humanos. Jorge, ¿de dónde eres? Yo, orgullosamente, riobambeño. De la provincia de Chimborazo. Yo fan de Chimborazo, por si acaso. Los jornados me encantan. ¿Dónde te graduaste? En la Universidad Nacional de Chimborazo. Ah, ok. Eres made in Chimborazo, made in Chimborazo. Así es. Ok, listo. ¿Y en qué? A ver, ¿hace cuánto te graduaste? Aproximadamente... No te voy a preguntar la edad porque tengo miedo de ser mayor que tú. No se preocupe. O sea, yo actualmente tengo 37 años. Estamos por ahí. Ajá. Como funcionario público más o menos desde el año 2010. Estamos hablando ya que tengo 13 años más o menos fuera de lo que es mi provincia, ¿no? Y bueno, ya actualmente radicado en la ciudad de Guayaquil, mis hijos guayaquileños también, mi esposa de Santa Elena. Madera de Guerrero. Así es, y aquí me tienen, ¿no? ¿Cómo te veías cuando estabas en la universidad? ¿Te veías en algún momento como juez, como jugador? La verdad, la universidad como tal, las aspiraciones evidentemente eran otras. A lo mejor mis aspiraciones podrían ser policía nacional, no sé, ¿no? Esa es una aspiración que tenía, pero en aquellos tiempos realmente ingresar a la Policía Nacional era difícil. Era cuando costaba. Exactamente. Entonces mi madre siempre preocupada y mi padre también obviamente sobre todo mi madre me habría inscrito en la universidad. No era de esas mamás que te dijo, no seas abogado, no. No, para nada. Yo cuando me di cuenta ya estaba inscrito y decidí estudiar Derecho y bueno, ya las circunstancias cambiaron, ¿no? Decidí estudiar, ponerle ya un poquito más de empeño porque ya dejé de ser adolescente infractor, como se dice, ¿no? Y empezamos a estudiar, a ponerle seriedad a las cosas y bueno, las cosas se dieron poco a poco, ¿no? Con pasantías en fiscalía. Antes de ser jueza, ¿qué eras? Yo primero empecé por fiscalía. Ok, no me digas que has transitado por todos los... Así es, por suerte sí. ¿También defensor público? Por supuesto que ¿También? sí. Así es, ajá.
A ver, Entonces, es como que no compaginamos eso de ser de fiscalía con defensoría sí, pública. de hecho, creo que mi primera gran aspiración fue ingresar a la Fiscalía General de Estado. Era definitivamente mi sueño porque tenía el ¿Sí te antecedente. ves como fiscal? ¿Ya de- no? ¿O sí? No sé, no, ahorita definitivamente la vida me ha puesto en los lugares en los que he tenido que estar y es una circunstancia que no la descartaría, ¿no? Ok. Pero sí digo que en su momento era mi sueño estar en la fiscalía. De hecho, lo cumplí como asistente, luego como secretario, posteriormente defensor público en el área de ejecución penal. Es una institución que la llevo en el Chimborazo. corazón. ¿Ah? En No, Chimborazo. en No. Guayas. Ah, Guayas, ok. Guayaquil, en la penitenciaría. En la penitenciaría del litoral. Así Ok. es, cuando teníamos la oficina ahí adentro. Pero tú, entonces, a ver, Jorge, estoy equivocadísima. Tú eres de los defensores públicos que ganó el concurso del año 2016. El primer concurso, el primer si no me concurso equivoco. que Así hicimos. es. Ujú. Ay, mira tú. Ujú. Yo estuve en penitenciaría, en ejecución penal. Pero a ver, eras de ejecución penal cuando todavía no había motines. Cuando todavía no había motines. Entiendo, había sus problemas, pero nadie se enteraba. Pero, No, pero todavía no, era no, tranquilo. pero no, Obviamente, como no como ahora. hoy. Oh, no, para nada. Ahora para la verdad nada. es que ser abogado penalista implica arriesgar tu vida. Exactamente, no, para nada. No, es una pero institución a la que extraño mucho, sí, fue ambas, ¿no? Cada institución creo que ha Te ha tenido dado algo súper importante. Exactamente, sí. Y, a ver, ¿y cuál te ha dado la mejor experiencia? Esa que dices, esta me marcó mi vida. Yo creo que no tendría una en específico porque, por ejemplo, en fiscalía conocí a la madre de mis hijos, a mi el actual amor. esposa. En defensoría aprendí a ver ese lado humano de aquellas personas que están privadas de la libertad y las circunstancias en las que se encuentran ellos y su familia. Y a pesar de que cometieron un delito, tú tienes que manejarte de forma muy profesional y ayudar. Y precisamente el hecho de que muchas veces por hacer una audiencia, ver llorando a la familia y lograr el resultado que te pretendías obtener, y la familia y ese agradecimiento sincero de ellos, pues son cosas que no tienen precio, ¿verdad? Y claro, gratuito, porque no cobras nada. Así es, creo que son cositas que uno se lleva en el corazón. De hecho, en fiscalía, al contrario, aquellas víctimas de delitos, ayudar con ese proceso de investigación, ayudar con el despacho, darle esa atención a una víctima también que perdió a alguien, por ejemplo. Son cosas que te llenan más allá de lo laboral, pues puedes llegar a tu casa y sentirte súper bien con lo que has hecho en todas las instituciones de diferente forma. Hoy como operador de justicia definitivamente dar una decisión porque te nace del corazón y del proceso evidentemente, ¿no? Y saber que trataste de hacer justicia más que, bien, como dice Couture, cuando tengas que elegir entre el derecho y la justicia, es la justicia. Entonces, muchas veces, precisamente en este tema, ves madres, padres de adolescentes destrozados por lo que está pasando y de alguna forma tratar de dar una decisión que se equipare tanto para el uno como para el otro, tanto para el adolescente como para la víctima. Realmente es muy complicado. La labor del juez es la más complicada. Sí, he estado en todas las instituciones, pero la labor más difícil es la del juez. La más porque el juez no debe tener miedo. Porque cuando tú tienes miedo como operador de justicia, definitivamente puedes acabar no con una vida, sino con varias. Literalmente puedes destrozar familias enteras. Así que lo que tienes que hacer es actuar con convicción y sin miedo. Uh-huh. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido gratificante, como siempre, conversar contigo, tratar con estos temas con la técnica, con el lenguaje correcto y sobre todo tratando de respetar este proceso que hoy en día pues es incomprendido, pero que como tú lo has dicho, de parte del Estado deberían haber políticas públicas que cambien esta perspectiva de la delincuencia juvenil. Muchísimas gracias, Jorge. No nos queda más que esperar que en otra ocasión podamos volver a compartir y debatir sobre estos temas tan interesantes. Yo siempre muy agradecido y siempre a las órdenes. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Gracias.